Bien, aquí estamos, nuevo bloque, todavía es temprano, me agarraron acomodando los papeles porque estaba buscando información para presentarles al señor Emilio Ruchanqui, que es periodista aquí de la casa, y está trabajando. Ayer se publicó aquí en el canal a las 23 horas fue, ¿no? Así es. Se publicó a las 23 horas un documental en donde se reflejaba gran parte de la documentación, si no toda la documentación, encontrada en un mueble, en una especie de mueble apartado que había, ahora nos va a contar bien Emilio, en el edificio Cóndor. Información que tenía que ver con el proceso militar, donde aparecieron listas, entre otras cosas, las famosas listas de gente, de artistas, de periodistas, de escritores, supuestamente vinculados a, no sé, a censurables y atacables y demás. Emilio, muchas gracias por estar acá. Total, sí, nosotros mostramos anoche una gran parte de lo que se está escaneando. La documentación total, ni siquiera el Ministerio de Defensa sabe que hay, porque está en proceso de recuperación. Lo que se encuentra en esa baulera del Cóndor es, por un lado, todas las actas de la Junta Militar, 280 actas, son todas las reuniones, con un lenguaje totalmente expulsivo, ¿no? Es un lenguaje burócrata, que bueno, es igual y es importante porque ahí está la toma de decisiones y están algunas de las discusiones internas. Perdón, cuando decís, me quiero imaginar en principio el espacio físico, porque es una documentación muy importante que además pertenecía a las fuerzas militares y los militares suelen guardar ese tipo de información de manera más cuidadosa, entiendo yo. ¿Cómo era más o menos? ¿Qué idea tenés? ¿O qué es lo que no, cuando fui, es una baulera, ahí la están viendo. Sí. Es una baulera que está construida, ahí cuando se abre la puerta la van a ver en sí, está construida agregada, está anexada al pasillo. En verdad es un pedazo de pasillo al que le pusieron un par de maderas y armaron una especie de baulera. Ah, mira vos. El edificio Cóndor, cuando uno entra, hay unas primeras escaleras y el edificio empieza en el primer piso. Entonces el sótano no es el sótano es la planta baja. Lo que pasa es que como está cerca del río, se inunda. Uno de los grandes problemas de esta documentación es que, y vi una marca de 20 centímetros, que bueno, se inundaba y los papeles, aunque no se mojaban, iban absorbiendo la humedad. Claro, Entonces, se iban deteriorando. Se iban deteriorando, igual el trabajo que está haciendo el Ministerio de Defensa es enorme. La parte que estaba en la caja fuerte son las actas, los lomos. Esa parte estaba perfecta. Después, en las bibliotecas, había unas bibliotecas, ahí estaba el material de la CAL, la Comisión Asesora Legislativa, que es el Congreso de la dictadura. La dictadura cerró el Congreso todos los años que estuvo, pero sin embargo sacaron leyes. Entonces, todo ese trabajo parlamentario está. De ese papeleo hemos mostrado poco y nada, porque todavía no está y se está escaneando, y de ahí van a salir cosas muy interesantes. Para adelantar algo, que Martínez Dios atendía parte del Congreso, y hay taquigráficas. Las taquigráficas que uno podría encontrar en el Congreso están ahí, y ahí vamos a ver el lobby, uno por uno. Claro, el lobby empresario, ¿no? Exacto. Creo que ese material es importantísimo. Muchas de estas cosas se saben, sí, pero ahora lo vemos de adentro. Ayer, entre el material que mostraban en el programa, había un documento de ADEBA, que es la Asociación de Bancos, justamente planteando el modelo de país que ellos pretendían. Un modelo de país que incluía la universidad paga, que incluía el voto calificado, que incluía asociarse con todos los países limítrofes, menos con Brasil, para disputarle a Brasil el poder subcontinental, digamos, ¿no? La no sindicalización también. La prohibición de las actividades políticas de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y la CGT como el enemigo histórico de este país. Obviamente, una cosa que decía anoche Carlos Heller, el diputado, esto es algo que también hoy se ve y se dice. Claro, no está en un documento. Claro, pero a veces lo tenés... No esté tan obviamente presentado, ¿no? Pero... Lo bueno es ver de dónde viene esto, ¿no? Esas continuidades, ¿no? A mí otro de los aspectos que me llamó mucho, que también se sabe, ¿no? Pero la connivencia, en todo caso, de la Iglesia Católica en ese documento que iba a redactar la Junta Militar en relación a los desaparecidos y considerarlos como muertos, ¿no? A ver, mostráselo a Ale, que le está buscando con cámara. Contanos qué es eso. Esta es la explicación en 15 páginas de las desapariciones, de los desaparecidos. Es un documento que la Junta prepara ya en la retirada, aunque el documento en verdad se empieza a planear en el 79 con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Junta intentó frenarla, cuando vio que ya no la iba a poder frenar, empieza a ver qué vamos a decir sobre los desaparecidos. Obviamente los juicios de la verdad y los juicios penales han demostrado que fue un plan sistemático. Las desapariciones son parte de un plan sistemático. Ellos lo van a mostrar como excesos y en algún punto los van a negar. En este documento final lo que dicen es están muertos,
pero en las preliminares, que eso es el material que nosotros anoche mostramos y que es increíble, la Armada propone una parte del documento que lo hace Lezama, Hugo Ezequiel Lezama, que fue el director de Convicción y quien intervino en La Opinión, que es salvaje, realmente salvaje, porque ahí empiezan a armarse los mitos que después nosotros conocemos. Mitos como que se suicidaban los guerrilleros, se mataban entre ellos, tenían cementerios clandestinos, nunca tenían identificación, bueno, una serie de cosas así, y también donde ellos justifican la tortura con un ejemplo clásico del derecho penal, que es si uno sabe que van a poner una bomba en un colegio y tiene que interrogar a esa persona, en el derecho penal, cuando Zaffaroni da esto en la universidad, dice que no hay que torturarle, que hay que respetar la garantía. Bueno, ellos no. Pero dan ejemplos así que son infantiles y que no entran. Seguramente los escribió Lezama. Y nosotros analizamos todo eso que no entró. Ahí está la mentalidad de la fuerza, que también se victimiza por momentos, diciendo que esto ellos no lo esperaban, que el enemigo era más grande que ellos. Cuestiones totalmente... Yo te preguntaba de la participación de la Iglesia Católica. La Iglesia, bueno, acá lo tengo la carátula. Primatesta corrige este documento. Y hay algunas cuestiones, también está Monseñor Calabresi y Monseñor Laguna. Una cuestión muy importante es que cuando empiezan a pensar el documento, lo primero que dicen es esto lo tiene que aprobar la Iglesia. Si no, no va a caminar. Entonces, muestra dos cosas. Primero, el vínculo estrecho. Y segundo, el peso que tiene social la Iglesia. Digamos, ellos los utilizan. Claro, necesitaban legitimarse con Exacto. el visto bueno. Primatesta incorpora una cuestión, incorpora por ejemplo el tema de derechos humanos. Incorpora también una especie de confesión de parte de la fuerza de que podían haber cometido algún exceso, que ellos después se lo corrigen, pero también incorpora una parte donde ellos se habían olvidado de poner que el enemigo era totalitarista, digamos, lo pone. Digamos, está empapado en la lógica militar y a la vez entiende cómo es el tema del lavado de cara. Emilio, ese es un documento que se tranza, digamos, entre la cúpula militar y Primatesta. O sea, ¿se va negociando, se va acordando el texto o viene de un lado, se hacen dos correcciones? No, viene directamente de la Junta Militar. La Junta Militar hace un anteproyecto y después genera 3 documentos. Delta 1, Delta 2 y Delta 3. Después se terminan llamando informe final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo. El 3 es el que aporta la Armada, el 1 probablemente sea del Ejército, el 2 es el que contiene las correcciones de Primatesta. Lo que nosotros notamos es que después hay toda una planificación, hay un grupo de acción psicológica, bueno, esto no lo pudimos contar anoche, ¿no? Pero hay toda una planificación sobre la difusión que involucra los días previos pasar material sobre la ETA y las Brigadas Rojas y todo lo que sea terrorismo en Europa. El día 2, ¿Los días previos a qué? Los días previos se va a sacar el documento oficialmente. Y después tratar de ligar eso con la subversión local, según ellos, y después sacarlo arreglando, poner invitados en programas, entre ellos... ¿En qué programas? Tiempo Nuevo, Neustar y Grondona. Por eso yo anoche decía, bueno, ojalá que la Iglesia no ha reconocido mucho de esto, pero ojalá que Grondona haga mea culpa de esto, porque es muy claro que los militares ya tenían arreglado ponerle un invitado que iba a hablar a favor del documento. El documento era una especie de cierre y después vendría la ley de autoamnistía, digamos. Ellos planeaban el documento como una declaración jurídica despegada de la Junta. El documento es público, lo que dice básicamente es que se fue gestando una guerrilla que podía llegar a controlar el país, instalar el comunismo, el totalitarismo o lo que sea, y que bueno, ellos actuaron como pudieron en ese marco y ganaron la guerra. En las páginas internas ellos dicen, ¿por qué nos critican que ganamos una guerra? ¿Cómo no podemos festejar que ganamos la guerra? Es muy irónico, el Delta 3 es uno de los mejores documentos. Ahora, como periodista, Emilio, ¿qué sentís al tener la posibilidad de ver estos materiales? Porque realmente son documentos históricos extraordinarios. Es una sensación muy increíble porque uno va leyendo y leyendo, pero acá, en el caso del Delta, es muy complejo el trabajo porque son muchos documentos que forman uno, es una genética. Y bueno, yo me fui especializando en lingüística, a mí me apasioné cuando pude hacer ese trabajo finalmente. Y es increíble porque aparte los íbamos consiguiendo de a poco, fuimos a Lalas donde los están trabajando, no está todo. Y sí, y además se notó mucho la emoción en el equipo, en los editores, en los redactores, porque realmente estamos sacando a la luz material que le va a servir a muchísima gente para entender los crímenes. Ellos tienen números sobre los desaparecidos. En estos documentos la Fuerza Aérea en un momento dice, no, la gente no se va a comer que no hay desaparecidos. Dice, necesitamos apoyo interno, y aunque tengamos apoyo interno, digamos que hay muertes que no podemos explicar. Tenemos 2.000 muertos que no podemos explicar dónde están. ¿Y sobre los niños apropiados no hay ninguna documentación? Todavía nada, pero todo puede aparecer. En el caso de las listas negras de artistas, eso lo hablaba con Rossi,
Yo no sé si son listas de desaparecidos, pero cuando vas viendo las listas hay muchísimos desaparecidos, hay muchísimas personas secuestradas, muchísimos exiliados obviamente, y esas listas empiezan en el 67, con Onganía. La ley es de Onganía. Es una ley que incluso tiene todo un sistema de apelación. Uno puede apelar ante el Poder Ejecutivo. Nadie se enteraba que estaba en la lista negra, pero la ley, en lo formal, planteaba eso, que uno podía apelar y que también podía ir a una Cámara Federal a apelar, etc. No podías tener una imprenta si estaban en esa ley, no podías dar clases en lugares públicos o privados, no podías ejercer en ningún ambiente público, era bastante complicado. Una pregunta más en relación a lo que decía Mariana, digamos, en principio está ahí un grupo de periodistas o algunos periodistas que están trabajando en el tema, pero ¿hay algún grupo de abogados o de gente que esté trabajando por parte del Ministerio de Defensa en relación justamente al estudio de estos archivos o es de acceso libre? Hay un grupo grande. Sí. El periodista, voy a ser honesto, la TV pública ha tenido un acceso privilegiado. Hemos sido nosotros los que recibimos la mayor parte de los documentos, más allá de lo que ha mostrado el Ministerio de Defensa, por lo cual agradezco, y también es la responsabilidad de que nosotros mostremos bien este material y que además lo distribuyamos, que es lo que estamos tratando de hacer, tratando siempre de enfocar en periodistas que ya lleven el tema de derechos humanos. Sí. Por parte del Ministerio, acaban de hacer un convenio con la CNV, con la Comisión Nacional de Valores, que tiene su propio archivo, que ya están trabajando en la parte económica. Insisto, esto es lo más importante porque los papeles de la CAL, de esta Comisión Asesora Legislativa, van a demostrar muchísimas cosas. Aunque muchos juicios por expropiación y terrorismo económico ya está. Pues muchos de estos materiales ya han sido incluso enviados a la justicia en los juicios que se están llevando adelante. Entre ellos los que tienen que ver, por ejemplo, papel prensa. Y han pedido de Neuquén y van a seguir apareciendo cosas. Y yo creo que esto viene para mucho más largo y ojalá... Da para otra entrega, digamos, me parece. Eso es lo que está... Yo no lo puedo decir, pero sí, seguramente. Pero lo dije yo, si me dejás. Tú, sí, muchísimas gracias, Emilio, por tu tiempo y que, nada, yo creo que es un trabajo muy importante y que está marcando, obviamente, una inflexión respecto de la documentación que se ha descubierto y que se ha trabajado sobre el proceso militar. Está en YouTube ya en 4 partes, si no me equivoco, todo el programa de anoche. Yo sé que mucha gente no lo terminó de ver porque se hacía tardísimo. Véanlo porque, obviamente, dejamos lo mejor para el final. Gracias, Emilio. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.